Bueno, para el TP, o para, en realidad, la práctica no es solo para ese TP, sino para en general para su vida profesional, cuando uno hace el diseño del sistema pluvial, hay que tener, bueno, primero hay que considerar lo mismo, captación, conducción y recupero de agua, como 3 puntos principales. Para la captación, primero hay que definir qué superficies quiero captar, de qué forma me conviene según el caso, y cuál es la superficie máxima para ver qué tipo de embudos necesito. Bueno, acá está una foto más clara si quieren de los embudos, del de pared, del de piso y el de costado. Y los diámetros de conexiones y los tamaños que vienen de laterales, ¿no? Por ejemplo, viene de 22 por 22 o de 31 por 30, 30 por 30. Y el embudo del centro viene en más tamaños. Bueno, en los balcones es lo mismo que habíamos usado antes, rejilla de piso, que son de tamaño más chico. Hay unos ejemplos en fotos de obras. Esta es la rejilla. Suelen ser con salidas de 63, ahora sí notan el caño es más fino que el conductal, que el caño de lluvia. Por el tamaño, por el poco caudal que genera. Acá, estas son las piletas de balcón o rejilla de piso. Directamente sobre acá se coloca la rejilla. O sea, esta es una rejilla con una curva. Esto es más aplanado todavía. Es como bien finito a fin de minimizar los tirantes de contrapiso. Y tiene salida en 40, en 50 y en 63. Suelen usarse en 63 o algunas veces, si es muy chiquito, en 50. De las bocas de desagüe abiertas o tapadas, dijimos que eran en material, hormigonadas, o sea, en material, ladrillo, ejecutadas in situ, o prefabricadas, como ser estas. La problemática del prefabricado es que vienen con los agujeros prefabricados, o sea, prehechos de los agujeros, y hay que plantearlas bien de inicio a la vez que se hace todo el tendido, porque después cuesta enganchar bien, alinear bien los agujeros con los caños. Pero es más simple para la ejecución de la obra. Y puede ser tapada, como ven acá, con las tapas. A estas tapas después se le puede poner una cerámica que imite el piso, o un cementalizado o algo para imitar el piso y perderla, o quedan así. Y las rejillas pueden ser o de cemento, como es esta, o de chapa de acero. Estos son ejemplos. En este caso está la rejilla y a la vez viene el conductal, el caño de lluvia que se conecta abajo y después sale. Bueno, los marcos y rejas también vienen, depende las dimensiones, vienen de 20 por 20 hasta 60 por 60, livianos o reforzados. Estos son en fundición, igual, hay en distintos materiales. Pueden ser hasta prefabricados en obra, que no es recomendable porque se terminan rompiendo, pero pueden ser. O de fundición o de chapa galvanizada, bueno, depende. Depende de dónde vayas a usar y cuán lindo quieras que se vea. Y si no, tapados los de abajo. Y las rejillas también pueden ser en fundición, como son estas, o de chapa galvanizada, como creo que es esta de acá abajo, porque es en la foto, o tipo más perforada, más chiquito, porque es más estético también. Estas sí en tramos que sean desmontables, en este caso vienen de 50, depende del peso, las fundiciones son pesadas, o hay que desmontarlas para hacer la limpieza. Más que nada en las rejillas horizontales que tienen poco caudal para su limpieza propia. Estas pesan 2,5 kilos acá. Y depende, bueno, tránsito pesado, tránsito liviano, peatonales, depende.
para que se usen. Y la salida de vereda, que como dijimos tiene el diámetro máximo de 110. Sí, puede ser o a cordón cuneta o a zanjas si es en lugares más menos urbanizados. Ahora hay unos ejemplos. Con esto hay que tener siempre cuidado por la fragilidad en cierto punto de material y lo poco de material que queda cubriendo al caño hasta el piso que estaba casi anivelado. Es muy común que se rompa el cerámico arriba y se termine rompiendo el caño, o si hay hormigón peinado, se fisura el hormigón. Con eso hay que tener cuidado. O sea, es algo más constructivo, no tanto sanitario, pero bueno, hay que tener cuidado con eso, en obra. Bueno, las pendientes, eso ya lo habíamos visto. Siempre teniendo en cuenta que las superficies se toman en proyección horizontal. Ahora vamos a lo que es más numérico. El cálculo de los caudales. La fórmula, esta no sé si ya la conocen, no sé si ya llegaron a verla. Esta da el caudal que escurre de una superficie en la que hubo una descarga de lluvia, y es en función de, vamos por parte A, es el área, digamos, fácil, el área de la lluvia, el área donde llovió, digamos, el área de terreno donde llovió. Y es la intensidad de esa lluvia, que puede estar expresada en milímetros por hora. Esos milímetros por hora hay que llevarlos a calcular en litros por segundo por metro cuadrado. Porque en realidad esto es milímetro, es hay que hacer la transformación ahí no sé el nombre. Bueno, a pasarlo a litros. Es tirante de o sea, un milímetro es un milímetro en una superficie de un metro cuadrado. Hay que llevar eso a metros cúbicos y a metros cúbicos a litros por metro cuadrado. Y después coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía es un factor que se aplica a la fórmula y que indica no es literalmente cuán impermeable, pero da una referencia entre cuán impermeable y cuán rugoso es una superficie. Porque en realidad, por ejemplo, de un campo abierto, uno diría no es impermeable, es completamente permeable porque absorbe, pero en un cierto punto el campo se anega y ya no absorbe más agua. Y cómo ese campo escurre el agua depende ya no de la absorción, pues ya está anegado, pero sí de la vegetación que tiene ese campo. Y eso hace variar el coeficiente de escorrentía. Pero bueno, eso de vuelta lo van a ver en ingeniería de terreno, en obras hidráulicas. Hidrología de obras hidráulicas, perdón. En el caso nuestro de parcelas privadas dentro de una ciudad o un conglomerado de ciudades, donde es todo hormigón o todo material cementicio o asfalto, donde hay muy poca vegetación y donde son distancias chicas, por lo cual si el agua va por asfalto o por cemento alisado, no cambia mucho porque en distancias chicas no se llega a notar esa diferencia de rugosidad. Se suele tomar coeficientes de escorrentía muy altos. Lo que indica un coeficiente de escorrentía muy alto es que el agua sale rápido de esa superficie. Esos coeficientes de escorrentía va de 0 a 1 y se suele tomar valores cercanos a 1 o directamente a 1 sería lo más desfavorable y lo más que va a dar un caudal más alto.
Bueno, con esa intensidad que habíamos hablado hoy, que en el normas y gráficos era de 60, pero en realidad hoy por hoy ya están tomando valores más cercanos a 120. Eso expresado en litros por segundo por metro cuadrado da un valor de 0,033 litros. Eso con un coeficiente de escorrentía de 0,9 y una superficie de 275 metros cuadrados, una superficie de captación, de vuelta siempre una superficie de captación, nos da un caudal que sale de esa superficie de 8,25 litros por segundo, por ejemplo. Sí. Esta superficie de 275 sería toda la superficie que llega, por ejemplo, a vereda, a cordón cuneta. Entonces, para calcular el último tramo de conductal bajo vereda, hay que tomar ese caudal de 8,25 litros por segundo. No sé si ven ahí, esa es la tabla que les comentaba que estaba en el normas y gráficos. Yo la tengo acá en papel para verlo más fácil. Pero bueno, esos 8,25 litros en un caño de 100, con una pendiente de 1 en 100, el caño de 100 con una pendiente de 1 en 100 lleva como máximo 7,93 litros por segundo, cuando a mí me pedía 8,25, por lo cual o hay que aumentarle la pendiente o duplicar la cantidad de caños. ¿Me siguieron en esta primera parte de la resolución de un conductal? Bueno, seguimos. Caños de lluvia. Caños de lluvia son los verticales, como decíamos. El reglamento de CN daba esta tabla, que ya también la hemos visto hace un rato, en los que estaban las superficies por metro cuadrado que escurría un caño en vertical según el techo, según el tipo de techo que está captando. Entonces, en el caso que habíamos visto que eran 275 metros cuadrados, por ejemplo, si fuese un techo plano, un caño de 100 vertical no habría problema. Los caños en vertical siempre llevan, obviamente, más caudal, o no, obviamente no, depende de la pendiente, pero suelen llevar más caudal que un caño horizontal. Entonces, si no hay problema con el horizontal, con el vertical no hay problema. Acá vimos que estábamos en el límite del horizontal y con el vertical estamos sobrados. Perdón, no estamos sobrados. Estoy haciendo mal porque no estoy considerando el error típico. No sé si alguno se dio cuenta. Esta tabla está hecha con 60 milímetros. Y acá dijimos claramente que eran 120 milímetros. Entonces necesitamos 2 caños de conexión, porque llevan 300 en el techo plano, un caño de 100, así que necesitamos, o sea, llevaría 150. Acá está expresado esos, vamos a tomar por ejemplo, 300 metros cuadrados de un techo plano que lleva un caño de 100, que decía el reglamento. Como dijimos, el reglamento tiene como una intensidad de lluvia de 60 milímetros por hora. 60 milímetros por hora, expresado en litros por segundo por metro cuadrado, es 0,017. O sea que 0,017 por 300 da 5 litros por segundo de caudal que lleva un caño según el reglamento.
cuando dijimos que un caño ventilado lleva 10 litros por segundo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que llegaba entre 10 y 15 según si está ventilado, ¿no? Según la fórmula, según el porcentaje de ocupación de agua dentro del caño. Bueno, acá vamos a empezar a ver un planteo. Acá estamos. De un sistema pluvial. Por ejemplo, acá ven los remates de ventilación superior de un pleno que hay más abajo, de caño de lluvia. Por eso ven que no sé si se llega a ver, que es verde, y la demarcación de la bajada tiene un círculo verde porque es un caño de lluvia ventilado. Esto es para, como hemos dicho, maximizar el caudal que pueden llevar el caño. Y acá, en esta zona de terraza, tenemos 2 embudos, porque con un solo embudo no da el cálculo. Entonces lo que se puede hacer es duplicar el embudo. Si un embudo te cubre 10 metros cuadrados, si pongo 2 embudos juntos, son 20. Es tan simple. Y otra cosa que estábamos viendo antes, los embudos o las captaciones en superficies planas, lo ideal sería mantenerlos en el baricentro de superficie plana, el cual sería en esta zona. Ahora bien, eso es lo ideal en un caso hipotético, el cual es difícil que ocurra, porque si uno mantiene la zona, vamos a, por ejemplo, en esta zona que sería el baricentro, el caño de lluvia me llegaría en este punto sobre las máquinas del ascensor, lo cual generaría muchos problemas posibles. Por eso es que en este caso se siguió más fácil moverlos, desplazarlos un poco, genera acá más recorrido, y este recorrido a esta distancia es un tirante un espesor de contrapiso más amplio. O sea, acá hay más contrapiso que acá, ¿no? Porque el contrapiso depende de la longitud de la pendiente. Seguimos hacia abajo. Una vez que ya definimos estas bajadas ya son amarillas porque ya llevan agua, en diferencia de estas que siguen siendo verdes porque siguen siendo solo en la proyección de la ventilación. Y bueno, ahora ya encontramos otra superficie, porque esta superficie, las que son así cruzadas, son vacíos. Acá ya hay una superficie que es la base de los tanques de agua, entiendo, en las cuales ya hay que hacer una rejilla de piso, la cual toma toda esta superficie de tanques. Los tanques pueden también, como es una zona inaccesible, puede escurrir libremente hacia la base de los tanques. Lo que cae arriba del tanque por hacia la base, y todo eso escurre hacia la rejilla de piso, en este caso, de 15 por 15. Y se proyecta hacia esta bajada número 3. La cual está colocada en esta esquina y no más cerca de la bajada, probablemente por esto que está en el piso inferior. Que es algo parecido a un balcón, que también eso ya también tiene su rejilla de piso, porque es solo esa superficie, y siguen las bajadas que venían de la terraza. Y del otro lado también empieza otro balcón con su rejilla y su bajada. En los pisos inferiores ya no hay captación,
Ah, perdón, sí, esto se ve como un pequeño barricón para encerrar el perro, no sé. Acá también. Y acá también. Y también bueno, sus rejillas y su caña, la conexión al mismo caño de lluvia que ya venía. Y cuando ya llegamos a planta baja, eh, bueno, estas dos que venían del techo son las más con más caudal, las cuales se juntan y salen hacia la vereda. Esta también sale hacia la vereda. Acá recuerden siempre camar pantalón para... recuerden eso que decía, el camar pantalón o algo para hacer una pérdida de energía y que salga ese cordón. Y en este caso, está por cielo raso, porque está suspendido. Se conectan la bajada 5 con la bajada 3 y salen, lo cual también podría haber sido que la bajada 5 y la bajada 3 salgan independientemente, ya que esta distancia de recorrido es similar a esta distancia que tiene hacia afuera, así que se podría haber evitado. Bueno, después en el TP van a tener que hacer algo similar a esto, una tabla en la cual las bajadas, que son las mismas que estaban antes, la tabla está, ya funciona aquello, en cada bajada marquen cuánta superficie o qué caudal, depende si lo van a hacer con el método de los libros, del libro de normas y gráficos o el cálculo. Pero bueno, teniendo la superficie y teniendo la intensidad pueden sacar el caudal en otra tabla. ¿Cuánto va, cuánto colecta cuánto caudal lleva cada tramo de caño? Entonces, en la bajada 3, volvemos acá. Ay, perdón. Que es esta. En la planta del 9º piso, bueno, colecta, se pone esta superficie. La bajada 3 en la planta 8ª colecta esta superficie. La bajada 3 en las plantas 2 a 6 colecta esta superficie y así. Y después está, eso es hasta planta baja. Y ya cuando llego a planta baja, ya dejan de ser bajadas o caño de lluvia y pasan a ser conductales. Entonces el conductal llamémoslo 3.5, en este caso, lleva el caudal que baja la bajada 3 y la bajada 5. Es para eso hagan así las... Y después en una medida total, la superficie total escurrida de todo el edificio. Y después, algo también importante, que es la última columna, pero es una de las más importantes porque representa en este caso 1/3 de la superficie, es un montón, es la superficie lateral del edificio. Porque es el agua, o sea, no llueve vertical perfecto, más si hay tormenta, llueve con una cierta inclinación. Entonces, siempre hay una cara del edificio la cual es mojada por la lluvia, y esa lluvia escurre por la misma superficie de la pared y llega hasta planta baja. Esa agua no hay que olvidarnos nunca de calcularla para nuestro cálculo, porque nos puede fácilmente, como es este caso, sobrecargar el sistema. Ya lo digo, es un 30% de todo el caudal que va a pasar por el sistema en un día de lluvia. Está bien, es un día de lluvia muy poco frecuente, pero es el 30% del agua. Es un montón de agua que sobrecarga fácilmente un sistema. Para esto tomen siempre el lado más desfavorable. Igual, lo mismo, esto depende de la planta del edificio. Por ejemplo, este edificio es entre medianeras, todas las paredes están tocando una medianera. Por lo que toda el agua que pega por esas paredes, si los edificios laterales son más bajos, y
y el frente es, bueno, el frente es el frente, nada de esa agua entra dentro de nuestro parcela, entonces no habría que escurrirla. Pero si hay una separación, por ejemplo, en este terreno siga para acá, este terreno sea así, síganme en este dibujo, así. Tengo esta pared lateral que me descarga dentro de mi propio terreno y esta pared lateral que me descarga dentro de mi propio terreno. Entonces ahí hay que considerar la pared más grande, siempre la más favorable, pero siempre es una de las dos paredes, porque el agua o llueve de acá o llueve de acá. Si llueve en diagonal, llueve en esta, pero llueve menos en las dos. Entonces es más favorable que llueva de frente contra una. Para eso se considera con una lluvia con fuerte viento, que el agua llega a 45 grados casi de inclinación, la proyección horizontal de vuelta de esa pared con esa lluvia 45, que por lo que veo afuera está lloviendo así ahora, por lo menos acá en la boca, consideramos la mitad de esa superficie de pared lateral para nuestra tabla. Y bueno, después tenemos el cálculo total. Con ese cálculo de la intensidad que es dato, esa superficie, en este caso la coeficiente correntiva puede ir variando en función a la zona de captación que tengas. Por ejemplo, si tengo una terraza verde, el coeficiente correctivo va a ser distinto. Si tengo el césped natural en el fondo también va a ser distinto. Bueno, se puede ir variando. Pero para edificios medianos no es tan representativo. Y con la fórmula de caudal que habíamos visto antes, sacó ya el caudal propiamente dicho. Bueno, igual esto también el PowerPoint es mismo que está en el campo virtual. Acá están las fórmulas de las que les contaba antes del cálculo del caño de lluvia, de la bajada vertical del caño de lluvia, en el cual se toma este factor de llenado, que es el espesor de la pared de agua que viene siendo vórtice y el aire en el medio, y en función a eso y al caudal se determina el diámetro, o se puede despejar, en realidad se despeja el caudal, a fin de con los diámetros comerciales sacar el caudal máximo por diámetro. Pero bueno, ese es igual un dato que ya se sabe, se puede obtener más fácil en los manuales de los productos que uno compre. Justo hoy estaba viendo por ejemplo, un caso About Duty y decía cuánto era específicamente el caudal según el factor de llenado que quería y la velocidad del líquido desplazándose. Y también lo mismo para conductales horizontales, teniendo en cuenta la relación de H sobre E, que es el tirante de agua en función al diámetro de la cañería, como siempre un 60%, a fin de que en el 30% restante o 35-40% restante circule el agua en dirección, el aire, perdón, en dirección contraria, favoreciendo el circuito de agua, la velocidad del caudal de agua. Bueno, entonces, teniendo los caudales, voy verificando caño por caño, pero tampoco se verifica caño por caño, porque, por ejemplo, la bajada 1, cada piso me aporta esto, pero después tengo un acumulado que va haciendo la suma de esto. En el piso planta baja tengo la suma total de todo el coso. Si un caño de 110 me verifica en la planta baja que puedo llevar el caudal, en los pisos superiores que tengo menos caudal, ya está, ya se da por verificado. Total es el diámetro mínimo. Entonces hay que hacer así, ser inteligente, por llamarlo de una forma, en qué puntos verificar de la instalación a fin de minimizar maximizar el uso de los materiales, siempre minimizando el uso, usando el diámetro más chico,
pero tampoco haciendo cuentas caño por caño porque sería un despropósito. Bueno, y en el caso de secciones rectangulares, como son las canaletas, también están la fórmula de Manning, que esa sí la vieron de hidráulica. Para algo servía la fórmula de Manning. Con los coeficientes de escorrentía según los materiales que se usen, el área de diseño y el radio hidráulico y bueno, el perímetro mojado, se calculan los caudales que pueden llegar. Igual eso también está tabulado. Siempre los cálculos hidráulicos dan una precisión mucho mejor y mucho más eficiente en el uso de materiales que cualquier manual, pero hay que saber administrar recursos y ver en qué momento conviene hacer un cálculo hidráulico y en qué momento uno se puede guiar por las tablas sabiendo que ese ahorro no va a ser significativo. Bueno, y en el caso de nuestros TPs, volvemos hacia... ¿Dónde estaba el cartel? Bueno. En el caso de nuestros TPs, también tenemos que considerar el nuevo reglamento y su reutilización de agua de lluvia, haciendo que todo el agua lluvias den un nivel superior a 2,60 metros en partes de uso no público o privados de superficies menores, conduciendo toda esa agua hacia un depósito ubicado en planta baja o en subsuelo, y el resto del agua y el agua de desborde y el agua de planta baja conducida hacia el exterior. Por ejemplo, en este caso se decidieron no conducir el agua de balcones para evitar la contaminación de esos balcones al agua general. La sacaron para afuera. Eso es en función de qué uso se le va a dar al agua, al reservorio, al agua reservada. Si es para lavado de ropa, por ejemplo, hay que ser muy precavidos con qué agua juntar, a fin de que, como dijimos antes, no tire ningún jabón, ningún detergente, ninguna lavandina, que arruine mucha ropa lavándose. En cambio, si es agua para riego o para limpiar de veredas, no importa. No hay que ser tan preciso con el agua que se está juntando. Y en este caso está la separación que hemos dicho también de planta baja, de primer piso y segundo piso, con una bajada independiente a cordón, que en este caso no se ve, bueno, por esa posición, pero esta bajada es independiente, a fin de que sea un taponamiento todo el resto del agua de los pisos superiores y no saldría en este caso, por el primer piso. Es un error bastante común también. Y nada, creo que con eso terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Yo quería saber si hay correcciones de TP hoy. Sí, ¿de qué grupo sos? Bueno. El grupo 4. Ah, por eso, pero no... Sí, eso ahora... No sé. Perdón, soy Irene. Sí, va a haber correcciones. Ahora abrimos la reunión y generamos otra, si no, porque se pasó, me parece, parte de la hora reservada. Así que nos comunicamos ahora enseguida. Vale, gracias. Profe, este TP de pluviales hay que hacerlo en un plano aparte que el de desagües cloacales, ¿no? ¿O todo en el mismo? El plano es el mismo para todos, sí. O sea, en el mismo plano tienen que quedar expuestos los desagües pluviales y los cloacales. Sí, en realidad son dos TP distintos, pero sí, hay que
que combinarlos en el mismo plano. Ok, ¿y tiene la misma fecha de entrega que el TP1? Porque no encontré la fecha de entrega en el cronograma. Ya te digo, porque... encuentro el archivo que tenía con las fechas de entregas. Acá. ¿Cuándo es la entrega del TP1? Ahí ya lo encontré, ¿eh? Ya voy. El TP1 vence el 8 de junio. 8 de junio, sí. O sea, el TP1 incluye desagües sanitarios, que es cloaca y agua. Perdón, cloaca y pluviales. Es todo junto el 8 de junio, sí. Ok, perfecto, Y después gracias. está el 6 de julio, que es agua fría y caliente, y el TP1-2, que es el inclusivo de todo. Perdón, ¿qué fecha